La idea era simple, documentar una leyenda local para ganar visitas. Cuando me uní al equipo de Explorando lo Prohibido, no esperaba encontrar nada fuera de lo común. Hasta ese momento, nuestros vídeos eran más teatro que realidad, puertas que chirriaban con ayuda de cuerdas, sombras proyectadas a propósito, y un cámara que sabía exactamente cómo enfocar la cámara para que todo pareciera más siniestro. Pero el bosque de Tillamook fue diferente. Era una mañana gris cuando llegamos. La carretera que nos llevó hasta el punto de partida era serpenteante y solitaria, bordeada de árboles que parecían devorar la luz del día. Cuando bajé del coche, me golpeó un olor peculiar, como a madera húmeda mezclada con algo metálico. No pude evitar un escalofrío al mirar hacia el bosque. Los árboles altos y retorcidos parecían formar una barrera natural, como si intentaran proteger lo que había dentro. El viento silbaba entre las ramas, un sonido grave y persistente que me puso los nervios a flor de piel. Por alguna razón, sentí que estábamos siendo observados desde el momento en que pusimos un pie allí. ¿Escuchaste eso?, preguntó Luis mientras ajustaba la lente de su cámara. Negué con la cabeza, aunque había algo en su tono que me puso aún más alerta. Miré por encima del hombro, sintiendo una incomodidad creciente, como si algo se moviera a lo lejos. Relájate, solo es el viento, dijo Ana, nuestra guía local. Su tono estaba cargado de escepticismo, pero no podía ocultar el leve temblor en su voz. Avanzamos por un sendero apenas visible, un camino serpenteante cubierto de hojas húmedas y raíces que se enredaban bajo nuestros pies. A medida que nos adentrábamos, la atmósfera se volvía más opresiva. El aire parecía pesado, como si nos estuviéramos moviendo a través de un lugar que no quería que estuviéramos allí. El suelo era blando, cediendo ligeramente bajo el peso de nuestras botas, era una sensación extraña. Cada paso hacía que las hojas crujieran de una forma que parecía demasiado ruidosa, demasiado intrusiva. Cada vez que nos deteníamos, el silencio se volvía casi insoportable. No había canto de aves ni zumbidos de insectos, solo el sonido distante de nuestras respiraciones y los latidos de mi propio corazón, que parecía sonar con fuerza en mis oídos. «¿Alguien más siente que esto es demasiado tranquilo?», dije, tratando de no romper la quietud con mi voz. Nadie respondió, pero pude ver que intercambiaron una mirada fugaz, ellos también lo sentían. Cuando finalmente llegamos a un claro, el sol comenzaba a caer. El cielo se tiñó de un naranja apagado, haciendo que las sombras de los árboles se alargaran como dedos negros arañando el suelo. Decidimos montar el campamento allí. Luis montó la cámara en un trípode para capturar la transición al anochecer, mientras Ana desempaquetaba el equipo. Yo intenté concentrarme en hacer algo útil, pero no podía quitarme de la cabeza esa sensación de que algo no estaba bien. Fue entonces cuando escuché los primeros sonidos. Eran débiles, apenas audibles, como si alguien hablara lejos. Me quedé quieto, intentando captar las palabras, pero parecían distorsionadas, como un eco que venía de muy lejos. ¿Qué fue eso?, pregunté, tratando de sonar tranquilo, aunque mi voz salió más alta de lo que esperaba. La guía levantó la cabeza. Su expresión cambió de curiosidad a preocupación en un segundo. «No puede ser el viento», dijo, mirando hacia el bosque. El cámara, emocionado por la posibilidad de captar algo paranormal, encendió la grabadora de audio. Pero cuando revisamos los primeros minutos, solo había un ruido, interrumpido ocasionalmente por chasquidos que no podíamos identificar. «Quizás sea algún tipo de interferencia», dijo, aunque su entusiasmo no podía ocultar la creciente inquietud en sus ojos. Cuando la oscuridad finalmente cayó, Luis sugirió que diéramos una vuelta. Era una locura, pero ninguno de nosotros quería parecer cobarde, especialmente con miles de seguidores esperando ansiosos un vídeo impactante. Equipados con linternas, nos adentramos en el bosque, con la cámara grabando cada paso. La noche en el bosque era diferente. El silencio era más denso, como si lo cubriera una manta que sofocaba todos los sonidos naturales. Solo el crujir de nuestras botas rompía la quietud, y cada vez que miraba hacia atrás, sentía que algo nos seguía, aunque en un principio no veía nada, pero de repente lo vi. A unos 20 metros de distancia, entre los árboles, había una figura oscura. Estaba quieta, demasiado quieta, como si fuera parte del paisaje. Mis piernas se pararon.
¿Qué pasa?, preguntó Ana, notando mi reacción. Ahí, dije señalando hacia la figura. Luis enfocó su linterna, pero en el instante en que el haz de luz iluminó el lugar, ya no había nada. No hay nada ahí, dijo, intentando sonar convincente, pero su voz temblaba. Lo vi, había alguien ahí, insistí, mi corazón golpeaba contra mis costillas. El silencio volvió a caer, pero esta vez parecía que venía acompañado de algo más. Una presencia. El aire se volvió helado de repente, como si el bosque hubiera exhalado un aliento gélido que nos envolvió. Sentí mi piel erizarse al instante, y aunque intentábamos mantener la calma, la tensión era evidente. Cada paso que dábamos parecía sonar más fuerte, como si el suelo amplificara nuestros movimientos, delatándonos ante algo que no podíamos ver. Sigue grabando, le dije en un intento de distraerme, aunque sabía que él ya tenía la cámara fija en nosotros, como si también buscara seguridad a través del lente. Las sombras en los árboles parecían moverse con nosotros, alargándose y encogiéndose como si fueran seres vivos. Mis ojos buscaban entre las ramas, convencido de que algo o alguien nos estaba siguiendo, pero cada vez que giraba la cabeza, no veía nada. ¿Qué es eso?, preguntó Ana de pronto, apuntando al suelo con su linterna. Allí, parcialmente enterrada en hojas húmedas y tierra, había una cámara. Me agaché y la recogí con cuidado. Aunque estaba cubierta de barro y arañazos, reconocí el modelo de inmediato. Era la cámara de Andrew Hall, el joven desaparecido cuya historia nos había llevado hasta aquí. Dios mío, esto es de Andrew, dijo Luis, acercándose para verla más de cerca. Sus manos temblaban cuando tomó el dispositivo y lo encendió. A pesar de la humedad y el evidente daño, la cámara aún funcionaba. Revisó los archivos mientras iluminábamos la pantalla con las linternas, su rostro se fue poniendo tenso a cada segundo que pasaba. El vídeo comenzaba como muchos otros de expediciones similares, él caminando por el bosque, con sonidos rodeándolo. Su respiración era pesada, y constantemente giraba la cámara para grabar detrás de él, como si sintiera que algo lo seguía. De repente, la cámara tembló y cayó al suelo, dejando solo la imagen de hojas y ramas en el marco. Pero fue el final del vídeo lo que nos dejó helados. Por un breve instante, un rostro apareció frente a la lente. Era humanoide, pero grotesco, pálido, con ojos vacíos y una sonrisa torcida que parecía más un reflejo de dolor que de alegría. Duró solo un segundo antes de que la grabación se cortara. Tenemos que irnos, dijo Ana, con voz temblorosa. El bosque parecía cerrarse aún más a nuestro alrededor. Intentamos usar el equipo de radio para contactar con el exterior, pero solo obtuvimos un chirrido estático que se cortaba intermitentemente con un ruido extraño, como un murmullo bajo y continuo. Esto no está bien, dijo Luis mientras revisaba las frecuencias sin éxito. Decidimos regresar al campamento, pero a medida que caminábamos, nos dimos cuenta de que el sendero había desaparecido. Era imposible, habíamos memorizado el camino y dejado marcas en los árboles, pero ahora todo era diferente. ¿Dónde están las marcas?, pregunté, mi voz salió más alta de lo que hubiera querido. Ellos se miraron, igual de desconcertados. Esto no tiene sentido, dijo ella, apretando la linterna como si fuera lo único que la mantenía cuerda. La sensación de ser observados creció exponencialmente. Mis manos empezaron a sudar, y cada vez que me giraba, esperaba encontrar a alguien parado detrás de mí. Pero no había nadie, solo el vacío oscuro entre los árboles. De repente, algo tiró la linterna de Ana al suelo con fuerza. La luz se apagó al instante, dejándonos en una penumbra inquietante. Ella soltó un grito ahogado y se agachó rápidamente para recuperarla. ¿Qué fue eso?, preguntó Luis, su voz alta y entrecortada. Antes de que pudiéramos responder, un sonido extraño llenó el aire, risas. Venían de algún lugar cercano, pero a la vez parecían flotar entre los árboles, moviéndose de un lado a otro. «Hola. ¿Hay alguien ahí?», gritó la guía. Corrimos hacia el origen de las risas, pero no encontramos nada. Ni personas, ni señales de que alguien hubiera estado allí. Solo el eco de nuestras propias voces rebotaba en el vacío del bosque. «Esto no es normal», dijo el cámara, con los ojos muy abiertos.
El pánico comenzaba a apoderarse de nosotros. Él revisaba la cámara cada pocos segundos, como si necesitara confirmar que aún estaba grabando, mientras Ana apuntaba la linterna hacia cada rincón, tratando de encontrar una explicación. Entonces, un chillido desgarrador sonó en la oscuridad. Era un sonido animal, pero no como nada que hubiera escuchado antes. Era grave, profundo, y parecía contener un odio primitivo que me hizo sentir pequeño y vulnerable. La linterna iluminó algo en el claro. Una figura gigantesca cruzó a una velocidad imposible, tan rápida que apenas pude distinguir su forma. Pero lo poco que vi fue suficiente. Era alta, desproporcionada, con extremidades que parecían alargarse en ángulos extraños mientras se movía. Nos quedamos paralizados. Nadie se atrevió a hablar, y lo único que escuchábamos era el eco de aquel chillido, alejándose poco a poco, como si el bosque mismo lo estuviera absorbiendo. Sentí mi respiración volverse errática. Sabía que no estábamos solos, y que lo que sea que estuviera ahí con nosotros, no iba a dejarnos ir tan fácilmente. De repente salimos corriendo sin rumbo, ciegos de miedo, mientras los sonidos se transformaban en gritos desgarradores que parecían venir de todas partes. El aire estaba tan denso que con cada respiración parecía como si inhaláramos el mismo pánico que emanaba del bosque. Los árboles, antes inmóviles, parecían inclinarse hacia nosotros, formando un laberinto que bloqueaba cualquier posibilidad de escapar. Caí al suelo con un impacto que me quitó el aire, y mi linterna rodó fuera de mi alcance. Cuando levanté la cabeza, lo vi. La figura de antes estaba más cerca esta vez. Era alta, al menos 2 metros, con extremidades desproporcionadas que se retorcían como si no estuvieran hechas para moverse de esa manera. Su piel era pálida y húmeda, casi translúcida bajo el tenue resplandor de nuestras linternas. Pero lo más siniestro eran sus ojos, 2 pozos vacíos que reflejaban la luz como espejos, devolviéndome mi propio rostro deformado por el miedo. Era imposible apartar la vista. Los ojos de la criatura tenían una fuerza magnética que me mantenía paralizado. Cada segundo que la miraba, sentía que algo dentro de mí se rompía. No era solo miedo, era como si estuviera desmoronándome desde dentro, como si mi mente estuviera siendo arrancada pieza a pieza. La criatura avanzó lentamente, sus pasos sonaban como golpes secos contra el suelo. Su voz, una mezcla de todos los sonidos que habíamos escuchado esa noche, llenó el aire con palabras ininteligibles. Era un idioma que no podía entender, pero cuyo significado parecía grabarse directamente en mi cerebro, una sensación de desesperación y condena absoluta. «Basta», gritó Ana de repente. Su voz temblaba, pero había algo en su tono que me obligó a girarme hacia ella. Estaba de pie, sosteniendo algo en sus manos. Bajo la luz de la linterna, vi que era una piedra, un objeto extraño con símbolos tallados que parecían pulsar débilmente, como si estuvieran vivos. «¿Qué es eso?», pregunté, aunque mi voz apenas se oyó. «Lo encontré cerca del campamento», confesó, su rostro lleno de culpa. Sus manos temblaban mientras sostenía la piedra. «No debí cogerlo». La criatura se detuvo, y solo miraba el objeto. Sus ojos vacíos reflejaban un brillo extraño, casi hambriento, y un gruñido bajo reverberó en el aire. «¿Qué hiciste?», gritó Luis, retrocediendo mientras apuntaba la cámara hacia ella. La guía comenzó a llorar, sus palabras salieron entrecortadas. «No sabía, no pensé que importaría». Antes de que pudiera decir algo más, la criatura se lanzó hacia ella. Fue rápido, tan rápido que apenas tuve tiempo de procesarlo. Sus manos largas y huesudas la rodeaban, levantándola del suelo como si no pesara nada. «Déjala», grité. Ana dejó caer la piedra en el suelo, y el sonido del impacto pareció detener el tiempo por un momento. La criatura giró su cabeza hacia mí, sus ojos vacíos me perforaron con una mirada que sentí como un golpe. Fue entonces cuando supe lo que tenía que hacer. Me lancé hacia la piedra y la recogí con ambas manos. Era sorprendentemente pesada, y su superficie estaba fría, tan fría que casi quemaba. Con todas mis fuerzas, la arrojé contra una roca cercana. El impacto sonó como un trueno, y la piedra se rompió en pedazos, liberando un destello de luz que iluminó el bosque como si fuera de día.
La criatura soltó un rugido desgarrador, un sonido que vibró en mis huesos, antes de desintegrarse en la nada, dejando solo una nube negra que se dispersó rápidamente. El silencio volvió, pero no era un silencio normal, era opresivo. Luis me ayudó a levantarme, ambos temblábamos, incapaces de hablar. Ana no estaba. No quedaba ni rastro de ella, como si el bosque la hubiera reclamado. Vámonos, dijo él finalmente, con voz ronca. Corrimos sin detenernos, cuando finalmente vimos las luces de la civilización, casi caí de rodillas por el alivio. Esa noche, quemamos las grabaciones. No hablamos de lo ocurrido, y cuando regresamos a casa, cerramos el canal para siempre. Pero el bosque no me dejó ir del todo. A veces, en la oscuridad de mi habitación, cuando todo está en calma, escucho los sonidos. No sé si son reales o si mi mente me está jugando una mala pasada, pero sé una cosa con certeza, el bosque de Tillamook no olvida. Y aunque sigo vivo, sé que nunca escapé realmente. Y recuerda, si te ha gustado mi historia, no dudes en hacérmelo saber en la barra de comentarios, y dando like y suscribiéndote nos apoyas para poder continuar trayéndote más historias como esta. Además, puedes encontrar ahora nuestros libros en Amazon. Nos despedimos desde el terreno misterioso.